Creí que ya había visto selvas antes. Creí que verde era solo un color, demasiadas hojas, el olor de la tierra húmeda, el sonido de animales ocultos. Creí que la naturaleza era ruido, repetición, instinto. Hasta el día en que pisé Eden 6 y entendí que una selva puede ser una frase. El aterrizaje fue limpio, casi elegante. De esos descensos que hacen sonreír a la tripulación durante 2 segundos y creer que todo saldrá bien. La nave tocó tierra en un claro demasiado abierto para ser natural, como si alguien hubiera preparado ese lugar con antelación. Pero lo tomamos a broma, porque reír es lo que hace la humanidad cuando no quiere admitir que tiene miedo. El aire tenía peso. No era solo la humedad. Era una presión delicada y constante, como si el planeta te empujara todo el tiempo. Las hojas tenían un brillo opaco, como si estuvieran cubiertas por una fina capa de resina metálica. El suelo era negro y blando, cediendo como ceniza tibia bajo nuestras botas. Y, extrañamente, lo primero que me perturbó fue una ausencia, no había viento. La copa de los árboles era tan alta que parecía otro cielo, y aún así todo estaba inmóvil. Hojas congeladas en su lugar. Lianas colgando como cuerdas de teatro. Un mundo verde en pausa, esperando que alguien dijera la primera línea. No estábamos en Eden 6 por aventura. Estábamos allí bajo contrato, del tipo que convierte planetas en informes, bosques en propiedad y vida en material biológico de alto valor. La misión tenía un nombre bonito, Programa Arca Verde, catalogación y extracción controlada. Pero bajo el marketing, la verdad era simple, necesitábamos recursos. La Tierra y las colonias cercanas estaban agotadas de todo. Medicinas, fibras orgánicas, compuestos raros. Y Eden 6 era un anuncio viviente, un planeta entero devorado por la selva, con una biodiversidad absurda y un océano de sustancias que ninguna industria humana podía sintetizar. Éramos 12. No éramos soldados, al menos no oficialmente. Éramos exploradores, biólogos, ingenieros, especialistas en supervivencia y un equipo de seguridad estándar. Ese tipo de seguridad pensada para ahuyentar animales y tranquilizar a los accionistas diciendo que todo estaba bajo control. Mi función era registrar y mapear. Yo convertía el miedo en coordenadas, el sonido en datos, la muerte en estadísticas. Un narrador técnico. Un hombre acostumbrado a mirar lo desconocido y fingir que solo era trabajo. El primer día fue engañosamente tranquilo. Instalamos el módulo en el borde del claro. Levantamos antenas. Ejecutamos escaneos. Pequeños drones se elevaron por encima de las copas y regresaron con imágenes tan hermosas como inútiles, verde sobre verde, como un océano sin horizonte. Los sensores detectaban vida en todas direcciones. Demasiada vida. La densidad era tan alta que los algoritmos fallaban, como si cada metro cuadrado respirara. La fauna se sentía equivocada. No en apariencia, sino en comportamiento. Las criaturas nos observaban desde entre los troncos, pero no huían. No atacaban. Mantenían una distancia exacta, como si siguieran una regla. Las más pequeñas se movían demasiado rápido para que las cámaras las captaran bien, como sombras líquidas. Y por la noche, cuando nuestras linternas cortaban la oscuridad, vimos ojos, no un par, sino decenas, brillando a la misma altura, alineados perfectamente en el borde del claro. No era caza. Era vigilancia. A la mañana siguiente seguimos el protocolo, equipos divididos en 3 grupos, rutas cortas, solo recolección superficial, regreso antes del atardecer. Limpio. Medido. Yo fui con el grupo B, 2 biólogos y un oficial de seguridad, atravesando un corredor natural de árboles tan densos que parecía que el planeta tuviera huesos. La selva olía demasiado viva. Como si el aire mismo acabara de ser abierto. Los sonidos estaban amortiguados, como si alguien hubiera cubierto el mundo con una tela. En algunos puntos, el silencio era tan absoluto que podía oír la sangre corriendo por mis oídos. Y entonces, de la nada, un chasquido, no de una rama, sino de algo calculado. Un sonido que se sentía como una señal. Una marca. Nos detuvimos.
Los biólogos encontraron un hongo azul, pulsando como un corazón. Lo registré. El oficial de seguridad escaneó la maleza y apretó su arma con demasiada fuerza. Vi el miedo en el gesto, el tipo de miedo que el cuerpo admite antes que la mente. Fue entonces cuando encontramos la primera prueba de que no estábamos solos. Un tótem. Hecho de huesos, fibras y piedra negra, clavado en el suelo como una lanza. No era arte decorativo. Era una advertencia. El símbolo tallado se parecía a una espiral rota, como una garra en movimiento. Y alrededor, en el suelo blando, había huellas, no de animales comunes. Eran huellas organizadas. En patrón. En formación. En ese instante, la selva pareció cambiar de temperatura. No un frío real. Era la sensación de estar rodeados por atención. Como si 1000 cosas invisibles hubieran decidido mirarnos al mismo tiempo. El oficial de seguridad levantó el comunicador y llamó a la base. Sin respuesta. La interferencia no era total. Era selectiva. Como si alguien supiera exactamente qué frecuencias cortar. La radio crepitó, devolviendo nuestras propias voces distorsionadas, como si el planeta mismo se burlara de nuestro sonido. Regresamos más rápido de lo que deberíamos. No corriendo. Aún no. Pero disciplinados, tensos, como personas que intentan no provocar lo que no comprenden. Cuando llegamos al claro, el módulo estaba intacto, luces encendidas. El equipo nos recibió con un alivio forzado. Y entonces vi lo que selló el destino de la misión. En el borde del claro, donde la noche anterior solo había ojos, ahora había un regalo. Una caja. No era nuestra. No era metal humano. Estaba hecha de fibras rígidas, tejidas con una precisión imposible para tribus primitivas, unidas con una resina que parecía vidrio. En la parte superior estaba la misma espiral rota. El biólogo principal extendió la mano, dudó, y aún así la abrió. Dentro estaba exactamente lo que habíamos venido a buscar, una muestra vegetal rara, intacta, fresca, perfectamente cortada. Y junto a ella, algo mucho peor. Un pequeño objeto humano. Un fragmento de uniforme. Con sangre seca en el borde. El tipo de sangre que ha estado demasiado tiempo expuesta al aire para ser un accidente. El grupo A seguía ahí fuera. Y Eden 6 acababa de decirnos, sin palabras, que éramos en ese lugar. No exploradores. No científicos. Presas. Aquella noche, nadie durmió de verdad. El módulo estaba demasiado iluminado, como si la luz fuera una especie de amuleto. Las cámaras externas transmitían imágenes estáticas de la selva inmóvil, pero todos sabíamos que eso era una mentira. La selva no estaba quieta. Simplemente había decidido no moverse mientras observaba. El silencio era tan pesado que cada respiración parecía un error. El comandante intentó mantener la normalidad. Reunión rápida. Protocolos de contención. Probable especie inteligente de bajo nivel tecnológico, dijo, usando palabras que servían más para tranquilizar que para explicar. Pero nadie lo creía de verdad. No después de la caja. No después del uniforme. Lo peor no era la violencia implícita. Era la organización. Quienquiera que estuviera allí sabía exactamente qué mostrar, cuándo mostrarlo y a quién mostrárselo. Aquello no era una advertencia impulsiva. Era un mensaje cuidadosamente construido. Ustedes entraron. Nosotros vimos. Ahora saben que también podemos entrar. Los sensores comenzaron a fallar en secuencia. No de forma caótica, sino en oleadas. Primero los de largo alcance. Luego los de movimiento. Por último, los biológicos. Cada falla venía acompañada de un zumbido grave, casi imperceptible, que hacía vibrar los dientes. Los técnicos lo llamaron interferencia ambiental. Yo lo llamé presión psicológica. Eden 6 no nos atacaba. Eden 6 nos empujaba.
Poco después de la medianoche, escuchamos el primer sonido real proveniente de la selva. No un animal. No hojas. Un canto grave, rítmico, profundo. No tenía melodía humana, pero tenía intención. Era un sonido colectivo, sincronizado, repetido en intervalos exactos. Un ritual. Las cámaras captaron movimiento en el borde del claro. Siluetas altas, cubiertas de pelaje oscuro y espeso, fundiéndose con los troncos. No eran bestias. Caminaban erguidas. Usaban lanzas largas hechas de huesos reforzados con ese mismo material vítreo de la caja. Sus ojos reflejaban la luz en tonos amarillos y verdes, como depredadores que habían aprendido a usar la oscuridad como arma. Pero lo que heló la sangre de todos no fue la apariencia. Fue el comportamiento. No se acercaron. No atacaron. Solo se posicionaron. Formaron un círculo incompleto alrededor del claro, dejando deliberadamente un único corredor abierto, exactamente en la dirección por donde el grupo había avanzado. El mensaje era cruel y brillante al mismo tiempo. Pueden salir. Pero solo por ahí. El comandante ordenó que nadie cruzara el perímetro. Envió drones. Los drones no regresaron. Envió señales de luz. Nadie respondió. Cada intento humano de control parecía hacer que la selva se sintiera más cómoda en su superioridad. Al amanecer, encontramos algo nuevo. Cuerpos. No del grupo A. Todavía no. Animales grandes, similares a felinos de 6 extremidades, estaban apilados cerca del límite del claro. Muertos con precisión quirúrgica. Gargantas abiertas. Ninguna carne retirada. Ninguna mordida. Solo muertos, y dejados allí. Era una demostración de poder. Esos depredadores eran la cima de la cadena alimenticia local. Y habían sido abatidos con facilidad. No para alimento. Para ejemplo. Los biólogos dejaron de fingir neutralidad científica en ese momento. Uno de ellos vomitó. Otro comenzó a llorar en silencio. El oficial de seguridad pidió autorización para usar armamento pesado. El comandante la negó. Atacar significaba declarar la guerra. Pero no atacar significaba aceptar que ya estábamos dentro de ella. Yo seguí grabándolo todo, incluso con las manos temblando. Porque una parte de mí todavía creía que registrar era una forma de control. Una ilusión patética, pero necesaria. Si podía nombrar el horror, tal vez sería menor. Fue entonces cuando recibimos el segundo mensaje. No en forma de objeto. En forma de acción. Una de las cámaras internas captó algo imposible. Durante 3 segundos, una figura estuvo dentro del módulo. Alta. Cubierta de pelaje más claro, casi plateado. El rostro no era grotesco, pero sí profundamente extraño, ojos grandes, enfocados, demasiado inteligentes para ser llamados primitivos. La figura no tocó nada. Solo miró directamente a la cámara. Y entonces desapareció. Sin forzar entradas. Sin ruido. Sin rastros. Cuando revisamos las grabaciones cuadro por cuadro, notamos un detalle que nadie quiso decir en voz alta: la entidad había surgido exactamente entre 2 fotogramas, como si el espacio entre el tiempo fuera algo que ellos doblaban. En ese momento, entendí algo que lo cambió todo. No estábamos explorando Eden 6. Habíamos sido aceptados temporalmente dentro del territorio de una civilización que no necesitaba destruirnos para vencernos. Nos estudiaban como se estudia una reacción química, controlando variables, probando límites, observando respuestas. Y el grupo A, donde quiera que estuviera, ya no era un equipo. Era parte del experimento. Cuando el sol se elevó por encima de la copa de los árboles, el canto ritual cesó de golpe, como si alguien hubiera apagado un interruptor invisible. La selva volvió a hacer ruido. Insectos. Hojas. Vida. Pero ahora conocíamos la verdad más aterradora de todas. El silencio no era ausencia.
Era permiso. En el tercer día, perdimos la noción del tiempo. Los relojes seguían funcionando, los cronómetros marcaban las horas con precisión, pero nada de eso importaba ya. Eden 6 no seguía el mismo ritmo que la mente humana. El día parecía demasiado corto. La noche, demasiado larga. El ciclo natural se negaba a ajustarse a las expectativas, como si el planeta estuviera deliberadamente fuera de sincronía con nosotros. El comandante decidió enviar un equipo de reconocimiento por el corredor que había quedado abierto. No para rescatar al grupo, esa palabra ya empezaba a sonar ingenua, sino para confirmar si aquello era realmente una ruta o solo una provocación. Yo fui con ellos. No por valentía, sino porque alguien tenía que registrar lo que estaba a punto de suceder. Y, en el fondo, porque ya sabía que quedarse dentro del módulo no nos hacía más seguros. Entramos en la selva en formación cerrada. Armas activas. Sensores portátiles luchando por compensar las fallas del sistema central. La vegetación era más densa de lo que mostraban los escaneos aéreos. Troncos tan anchos como columnas, raíces expuestas formando laberintos naturales, hojas gruesas bloqueando la luz como techos vivos. La selva no parecía caótica. Parecía diseñada. Avanzábamos apenas unos metros por minuto. No por dificultad física, sino por una sensación constante de vigilancia. Era como caminar dentro de un anfiteatro invisible, sabiendo que cada paso era observado por ojos que no parpadeaban. Ningún animal grande se acercaba. Ningún sonido pesado. Solo insectos, demasiado pequeños para ser una amenaza, demasiado numerosos para ser ignorados. Se movían en patrones extraños, siempre despejando el camino frente a nosotros, como si alguien limpiara la ruta segundos antes de nuestra llegada. Después de aproximadamente una hora, encontramos la primera señal humana. Un casco. Era del grupo A aplastado, con una grieta lateral, pero sin sangre. Sin señales de lucha. Simplemente colocado allí, apoyado sobre una raíz, perfectamente visible. Un marcador. Más adelante, una bota. Luego, un comunicador partido limpiamente en dos, colocado sobre una piedra lisa, casi como una ofrenda. Nos estaban guiando. La radio crepitó por primera vez desde que salimos del módulo. No era una transmisión clara, sino fragmentos. Voces humanas distorsionadas, superpuestas, repitiendo palabras que no tenían sentido juntas. Nombres. Coordenadas imposibles. Risas ahogadas. Gritos interrumpidos de golpe. El técnico intentó apagarla. No pudo. El sonido cesó por sí solo. Poco después, llegamos a un claro más pequeño, demasiado circular para ser natural. En el centro había estructuras simples hechas de madera viva y huesos, entrelazadas como si la propia selva hubiera sido convencida de tomar forma. Allí, colgando, estaban los restos del grupo A. No cuerpos enteros. Partes. Ninguna mutilación burda. Nada que pareciera tortura descontrolada. Todo limpio. Separado. Organizado. Cada pieza dispuesta según una lógica que escapaba a nuestra comprensión. Aquello no era castigo. Era comunicación. El comandante ordenó una retirada inmediata. Pero antes de que pudiéramos retroceder, escuchamos el sonido de nuevo. El canto grave. Más cerca. Más fuerte. No provenía de un solo punto, sino de todas partes al mismo tiempo. Las siluetas surgieron entre los árboles, ahora en mayor número. Altas. Cubiertas de pelaje. Armadas. Pero no atacaron. Desde el centro del claro, una figura diferente avanzó. Era más grande. Su pelaje más claro. Sus ojos reflejaban la luz con un brillo fijo, calculador. Llevaba ornamentos hechos de hueso y del mismo material vítreo que habíamos visto antes, ahora moldeado en símbolos geométricos. Nos observó durante largos segundos. Luego, con un gesto lento, señaló los restos humanos.
Después, nos señaló a nosotros. El significado fue inmediato y aterrador. Ustedes vieron. Ahora entienden. Elijan. El suelo tembló levemente bajo nuestros pies. No como un terremoto, sino como una advertencia. Los árboles crujieron. Las hojas se agitaron en perfecta sincronía. La selva entera parecía respirar al unísono. Retrocedimos sin dar la espalda. No se disparó ningún tiro. Ningún arma fue levantada contra nosotros. Aún así, nunca me había sentido tan cerca de la muerte. Cuando finalmente alcanzamos el módulo, el perímetro ya había cambiado. Más cerrado. Más oscuro. La selva había avanzado varios metros mientras estábamos fuera. Esa noche, nadie fingió normalidad. El comandante no habló de misiones. Los científicos no hablaron de estudios. Los soldados no hablaron de combate. Porque todos entendimos la misma verdad. Eden 6 no era un planeta salvaje con vida inteligente hostil. Era una civilización. Y habíamos fallado en el primer contacto de la peor manera posible, creyendo que éramos los únicos capaces de decidir las reglas. En el cuarto día, Eden 6 decidió terminar la fase de observación. No hubo anuncio. No hubo señales en el cielo. No hubo más cantos rituales. La selva simplemente cambió su comportamiento. Y lo sentimos antes de entenderlo. El módulo despertó rodeado. Durante la noche, mientras dormíamos en turnos cortos e inquietos, la vegetación avanzó. No como crecimiento natural, sino como un desplazamiento coordinado. Árboles habían aparecido donde antes había espacio abierto. Raíces gruesas atravesaban el suelo metálico de la base como dedos entrando en carne. El perímetro defensivo era irreconocible. No fuimos atacados. Fuimos engullidos. Los sensores internos aún funcionaban, pero ahora solo confirmaban lo evidente: estábamos atrapados dentro de algo vivo. El comandante intentó solicitar evacuación orbital. No hubo respuesta. La nave nodriza permanecía en órbita, pero todos los canales estaban demasiado silenciosos para ser simple interferencia. Era un aislamiento deliberado. Poco después, los primeros efectos psicológicos comenzaron a propagarse. Un soldado juró haber escuchado su propio nombre proveniente de la selva. Otro empezó a ver movimiento en el borde de su visión, figuras altas que desaparecían cada vez que giraba la cabeza. Una bióloga colapsó tras insistir en que los árboles se estaban inclinando para escuchar su respiración. No eran alucinaciones individuales. Eran patrones. La selva no atacaba el cuerpo. Presionaba la mente. Exploraba culpa, miedo, expectativa. Cada persona parecía ser atacada de manera distinta, como si Eden 6 estuviera probando qué estímulos quebraban más rápido a cada tipo de humano. A media tarde, recibimos la prueba definitiva. Se abrió un pasaje en la vegetación al norte del módulo. No fue forzado. Las plantas simplemente se separaron, creando un corredor amplio y perfectamente definido, una invitación imposible de ignorar. En el suelo, dispuestos en línea, estaban los objetos del grupo A. Uno por uno. Casco. Placa de identificación. Arma descargada. Fragmentos de uniforme. Al final del corredor, visible incluso a distancia, había algo más grande. Una estructura. El comandante reunió a todos. Por primera vez desde nuestro descenso, no utilizó términos técnicos ni protocolos. Habló como un ser humano acorralado. ¿Quieren algo? La discusión fue breve e inútil. No ir significaba esperar hasta que la selva decidiera por nosotros. Ir significaba aceptar su juego. Fuimos. El corredor nos condujo a un espacio que solo podía describirse como una plaza ceremonial. El suelo estaba formado por raíces entrelazadas, sólidas como piedra. Alrededor, troncos masivos servían como columnas naturales. En el centro, una elevación orgánica moldeada a lo largo de generaciones.
Y allí estaban. Decenas. Tal vez cientos. Los seres de la selva, ahora claramente una especie inteligente organizada, ocupaban los bordes del espacio en niveles, como un anfiteatro vivo. No había agresión explícita. No había armas apuntándonos. Había expectativa. En lo alto de la elevación apareció nuevamente la figura de pelaje claro. La misma mirada fija. La misma postura segura de quien nunca necesitó demostrar superioridad. Levantó un objeto. Lo reconocí de inmediato. Era el grabador del grupo A. El dispositivo se activó. No escuchamos gritos. No vimos tortura. Lo que surgió fue mucho peor, grabaciones fragmentadas, voces humanas narrando sus propios errores, sus decisiones, sus fallos. Confesiones hechas no bajo dolor, sino bajo comprensión forzada. Habían sido quebrados, por lógica. La figura entonces nos señaló. Luego señaló la selva a nuestro alrededor. Después tocó su propio pecho. El mensaje era demasiado claro para ignorarlo. Ustedes entran. Ustedes toman. Ustedes observan. Nosotros respondemos. El comandante dio un paso al frente, intentando comunicar paz, cooperación, retirada. Palabras humanas lanzadas contra algo que no las necesitaba. La respuesta fue simple. El suelo bajo nuestros pies pulsó. Las raíces se movieron. Toda la selva reaccionó como un solo organismo. Y en ese instante comprendí la verdad que nadie quería aceptar. Eden 6 no nos estaba expulsando. Nos estaba juzgando. Y el veredicto aún no había sido decidido. La sentencia de Eden 6 no llegó en palabras. Llegó en elecciones. Después de la ceremonia, no fuimos atacados. Fuimos escoltados de regreso al módulo por el mismo corredor de raíces que se había abierto para nosotros. Las criaturas de la selva mantenían distancia, pero ahora no había duda, cada uno de nuestros pasos era seguido. No por ojos individuales, sino por algo mayor. Una conciencia distribuida. El comandante creía, o fingía creer, que todavía había espacio para la negociación. Hablaba de retirada estratégica, de compensaciones, de protocolos de no interferencia. Pero esas palabras ya sonaban demasiado antiguas para ese lugar. Eden 6 no operaba mediante tratados. Operaba mediante equilibrio. A la mañana siguiente, la selva presentó su respuesta. El corredor de salida del territorio apareció nuevamente, amplio, claro, inconfundible. Un camino de salida. Junto a él, otro camino comenzó a formarse, más estrecho, más oscuro, internándose profundamente en la selva cerrada. 2 caminos. Una elección. En el suelo, entre ambos, había algo que nos paralizó. Cuerpos. Los miembros del grupo A estaban allí. Enteros. Sin mutilaciones visibles. Sin marcas de tortura. Parecían dormidos. Excepto por un detalle imposible de ignorar, cada uno de ellos tenía símbolos grabados en la piel, hechos con el mismo material vítreo. Marcas geométricas que recordaban mapas, constelaciones, patrones de flujo. No eran heridas. Eran registros. Los biólogos lo comprendieron primero. Aquellos humanos habían sido usados como interfaz. Como medio de traducción entre 2 formas de inteligencia. Eden 6 no los mató. Los convirtió en archivos vivos, y luego los apagó, como quien da por terminado un experimento. El mensaje era brutalmente claro. Pueden irse ahora. O pueden quedarse, y pagar el precio completo. El comandante ordenó la retirada inmediata. Algunos soldados lloraron. Otros agradecieron en silencio. Yo me quedé mirando el segundo camino, sintiendo algo cercano a la vergüenza. Porque una parte de mí sabía que aquello no era solo una expulsión. Era una advertencia para el futuro. Mientras desmontábamos el módulo apresuradamente, la selva observaba en un silencio respetuoso. Ninguna provocación.
Ninguna amenaza. Como un depredador que ya ha vencido y no necesita demostrar nada más. Antes de embarcar, la figura de pelaje claro apareció una última vez al borde del claro. No se acercó. No hizo gestos. Solo observó nuestra retirada. Y en ese instante, algo ocurrió dentro de mi mente. No una voz. No una imagen. Una comprensión cruda, directa, imposible de traducir por completo al lenguaje humano. La Tierra ya hizo esto antes. Ustedes también se creyeron dueños. También lo llamaron exploración. También lo llamaron progreso. Y entonces lo entendí, Eden 6 no nos odiaba. Nos reconocía. Cuando la nave rompió la atmósfera y el planeta quedó atrás, nadie celebró. No hubo sensación de victoria ni alivio verdadero. Solo un peso compartido, el peso de saber que habíamos tocado algo antiguo, consciente y profundamente paciente. En los informes oficiales, Eden 6 fue clasificado como mundo hostil, inteligencia nativa altamente desarrollada, contacto suspendido por riesgo extremo. Esa fue la mentira que contamos para seguir adelante. La verdad es otra. Eden 6 no es hostil. Simplemente ha decidido que la humanidad aún no es digna de permanecer. Y cuando algún día regresemos, porque sabemos que regresaremos, no será como exploradores. Será como acusados. El regreso no tuvo sabor a supervivencia. Tuvo sabor a aplazamiento. Durante el viaje de vuelta, nadie habló de Eden 6. Los informes se completaron de forma mecánica, las grabaciones se revisaron sin comentarios, y las muertes del grupo A quedaron registradas como pérdidas en misión. El lenguaje oficial existe para eso, para forzar lo incomprensible a encajar dentro de una hoja de cálculo. Pero por la noche, cuando las luces del compartimento se atenuaban y el silencio de la nave se volvía absoluto, quedaba claro que nadie dormía de verdad. Porque todos soñábamos con la selva. Soñábamos con ojos reflejándose en la oscuridad. Con senderos que se abrían por sí solos. Con la sensación constante de estar siendo evaluados, no como individuos, sino como especie. Cuando llegamos al espacio controlado por la humanidad, fuimos recibidos como sobrevivientes de un desastre natural. Hubo discursos, medallas, entrevistas cuidadosamente editadas. La narrativa oficial necesitaba ser rápida, contacto fallido. Entorno hostil. Retirada estratégica. El mundo necesitaba creer que aún estaba en control. Pero hubo un detalle que no pudo ocultarse por completo. Los datos. Los símbolos grabados en los cuerpos del grupo habían sido escaneados antes de la partida. Y aún después de su muerte, los patrones seguían activos. Cambiaban lentamente. Se reorganizaban. Como si todavía estuvieran recibiendo información de algún lugar. De Eden 6. Los científicos más audaces comenzaron a sospechar lo impensable, los símbolos no eran solo registros de lo que Eden 6 había aprendido sobre nosotros. También eran una forma de mantener el contacto abierto. Como una puerta dejada entreabierta. Meses después, pequeños eventos comenzaron a ocurrir en otros mundos de frontera. Fallos inexplicables en sensores. Drones que simplemente se apagaban al entrar en ciertas regiones. Colonos que reportaban patrones extraños en la vegetación, comportamientos coordinados de la fauna local, silencios que parecían atentos. Nada que justificara una alarma. Nada que pudiera vincularse oficialmente a Eden 6. Pero yo lo sabía. Porque a veces, al cerrar los ojos, sentía de nuevo esa presión en la mente. Esa certeza inquietante de que nunca estuvimos realmente solos, incluso cuando creíamos estarlo. Eden 6 no nos expulsó por miedo. No nos atacó por odio. Nos apartó porque aún éramos demasiado previsibles. Demasiado violentos. Demasiado convencidos de nuestro derecho a tomar. Nos vieron como nosotros hemos visto tantos mundos antes, algo que se usa, se cataloga, se explota. Y decidieron interrumpir el ciclo antes de que fuera demasiado tarde. Hoy,
Cuando veo nuevas misiones planificándose, nuevos planetas marcados en mapas estelares con nombres provisionales, siento un peso que no puedo compartir con nadie. Porque sé que la verdadera pregunta nunca será si regresaremos a Edén 6. Será cuándo. Y la próxima vez, no habrá corredores abiertos por permiso. No habrá mensajes sutiles. No habrá advertencias. Porque la primera visita no fue una guerra. Fue una audiencia. Y fracasamos. La humanidad continúa explorando el universo como si fuera una herencia sin herederos, sin testigos, sin consecuencias. Pero en algún lugar, bajo una copa interminable de árboles vivos y conscientes, una civilización observa en silencio. Esperando. No nuestro regreso, sino el momento en que finalmente entendamos que no todos los planetas existen para ser conquistados. Algunos existen para recordarnos quiénes somos en realidad.